La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. La expectativa de vida promedio de los humanos hace 100 años no superaba los 45 años. En ese periodo, los humanos alcanzamos una expectativa mundial de 75. 3 elementos han hecho la diferencia: higiene, antibióticos y vacunas. Vamos a conocer cómo funcionan las vacunas, el proceso de desarrollo, sus plazos, testeos, licencias, producción, comercialización, y vamos a charlar sobre las polémicas que resuenan un poquito arriba de estos temas, conversando con un experto. Doctorado en Cambridge en Inmunología y Microbiología, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico, director del Laboratorio de Investigación en Vacuna e Inmunoterapia de la Facultad de Medicina. Estamos con el doctor Alejandro Chavalgoiti. Alejandro, bienvenido a Hijos de Punta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Alejandro, gracias por este ratito. Sabemos que tenés días tremendamente ocupados. Vamos a compartir un poquito de información. En una entrevista contabas que el sarampión mató a 2.600.000 personas en 1980. La vacunación preventiva hizo bajar ese número hasta 70.000 anuales en años recientes. En el 2017 empieza una nueva suba, que teóricamente no tenía que suceder. Y en el 2019 tuvimos el mayor nivel en años. Esto también está pasando con la poliomielitis. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué algo que lo teníamos de alguna manera entendido empieza a desdibujarse? A ver, las enfermedades pueden cursar distintos tipos de evoluciones, pero hay algún tipo de enfermedades, sí, que son lo que se llaman las enfermedades prevenibles por vacunaciones, que las vacunas nos permiten controlarlas y en cierta medida cambian la forma en que esos patógenos se le llaman a todos estos microorganismos que pueden causar enfermedad, circulan en el mundo. Se dice que hay enfermedades que solo la existencia de una vacuna permite controlarlas a un nivel de que sigue existiendo un nivel de circulación basal, pero que no genera grandes brotes. Entonces tienen niveles muy bajos. De hecho, se piensa que para el caso del COVID esa va a ser la situación hasta que no tengamos una vacuna que permita mantener ese control, vamos a seguir teniendo brotes y cuando la tengamos van a seguir habiendo casos de infección, pero muy bajos y a un nivel basal. Ahora, las vacunas pueden cada tanto, después de un tiempo, empezar a dejar de funcionar. ¿Por qué? Y bueno, los motivos que pueden hacer que una vacuna no funcionen también puede ser, por ejemplo, de que el patógeno modifique, cambie. ¿De acuerdo? Entonces, que cambie sus características y haga que la vacuna que se hizo para una forma del patógeno ya no sea tan efectiva. Es lo que pasa con la gripe anualmente, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa anualmente con la gripe porque la gripe tiene una tasa de variación muy, muy alta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es el caso de la gripe es porque el patógeno en sí mismo varía mucho, entonces necesitamos año a año estar diseñando una vacuna. Hay otros que no pasa el caso, yo que sé, la vacuna antitetánica se sigue usando desde el principio como tal y no ha cambiado. El problema es que de repente algunos por cambios que pueden ser de mucho tipo, que pueden ser cambios climáticos, cambios simplemente genéticos que se van acumulando, el organismo modifique lo suficiente, entonces la protección que nos daba la vacuna ya no sea tal. También hay otras posibilidades, que es, por ejemplo, la existencia de cambio en los patrones de circulación de las personas. A ver. Entonces, cuando las personas empiezan a viajar más, sí, hay determinados patógenos que circulaban en una zona y no en otra, y en esa otra puede ser que la vacuna no tuviese una cobertura tan alta, igual no se veía enfermedad, pero cuando empiezan a llegar gente desde otros lugares con un nivel de carga más grande, empieza así a circular de vuelta. Correcto. ¿Sí? Y después tenemos el tema que siempre existe, que siempre lo venimos hablando, de que las vacunas a veces sufren de su propio éxito y han servido hasta tal punto para controlar las enfermedades que mucha gente piensa que ya no son necesarias. Entonces Claro. empiezan las bajadas en las coberturas de las vacunaciones, y ya ustedes han oído hablar, porque en estos días se ha hablado mucho, el tema de inmunidad de rebaño y la necesidad de todo ese tema de la solidaridad de las vacunas, digamos,
que la gente al estar con cierto nivel vacunada protege también al que pueda no estar vacunado. Entonces, si mucha gente empieza a dejar de vacunarse, el patógeno empieza a circular más y entonces hay más susceptibilidad. ¿Cuáles son las causas del sarampión? La verdad que no las sé, pero puede ser cualquiera de ellas. Claro. La decisión personal de no vacunarnos tiene entonces una implicación en los demás. En una entrevista diste un ejemplo que me pareció clarísimo acerca de un cocinero en un restaurante. ¿Por qué no nos contás ese caso? Exacto, yo creo que es lo mismo, porque, a ver, eso yo lo di en una entrevista, porque se hablaba en ese momento de la gente que dice el derecho a no vacunarse, que ese es un derecho individual, y se dice de que, además, viste que en los discursos muchas veces se confunden, y se habla de la gente que es más ecológica o más naturista, que por tanto no se quiere vacunar. Y yo decía el ejemplo, bueno, pero esto es como que uno vaya a un restaurante y el cocinero no se lave las manos para cocinar. Y diga, no, yo no me lavo las manos porque yo cultivo mis propios vegetales y entonces yo trabajo la tierra y con esas mismas manos que tocan todo natural, la tierra es natural, lo que saco de la tierra es todo natural, entonces no me las lavo porque es parte del proceso natural y así cocino. A nadie se le ocurriría quedarse con ese cocinero. Claro. ¿Por qué? Porque su decisión individual está afectando el producto que vos recibís, está afectando a terceros. Entonces me parece que en esto pasa lo mismo, o sea, la decisión de una persona de no vacunarse tiene implicancias sobre los demás. El niño que va a la escuela, la familia que manda a un niño sin vacunar a la escuela, capaz que ese niño no se enferma, pero al lado de él se sienta un niño que tiene algún tipo de inmunosupresión, que no se pudo vacunar porque la vacuna no estaba indicada para él, pero que está protegido porque hay baja circulación del patógeno, porque todos los demás están vacunados. En la medida que aparece uno no vacunado que pueda ser portador, lo va a contagiar a él y va a tener impacto directo sobre esa persona. Entonces, las vacunas, como yo siempre digo, son una herramienta de biomedicina muy fuerte, pero siempre ha estado dispuesta a mucha discusión, tanto social como política, porque es una herramienta tan poderosa que siempre han estado en el centro de la discusión. Es que hay que ver que es uno de los factores que han provocado que la expectativa de vida de los humanos prácticamente se duplique en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, por supuesto. Se considera que es de la intervención biomédica más efectiva de todos los tiempos. Pero, digo, siempre pongo también el otro ejemplo, que es que cuando Jenner hizo su primera experiencia de vacunación con el cowpox, el virus bovino que simulaba que era parecido al virus de la viruela humana, durante años no pudo publicar su trabajo porque la gente pensaba que si se estaban metiendo material de una vaca, te estaban inyectando con material de una vaca, probablemente terminases escupiendo vacas por distintos lados. Entonces hay un montón de caricaturas que muestran lo que se circulaba en la prensa del momento con respecto a los experimentos de Jenner. Pasaron como unos 20 años para que fuera aceptado que su procedimiento tenía una fortaleza única. Y decime una cosa, Alejandro, la visión antivacuna, que para algunos tiene un argumento religioso, para otros tiene que ver con el nivel de desarrollo de los países. Hay países que dicen nuestros niveles de higiene, nuestros niveles de salubridad son muy altos, estas enfermedades son propias de otros países y no vacuna a sus hijos. No está considerando el tema de los viajes, ¿verdad? O sea, los virus y las bacterias se mueven más rápido que la gente. No están considerando el tema de los viajes humanos y no están considerando el tema de cómo se mueven los patógenos, exactamente. Yo creo que si hay algo que COVID demostró, nosotros lo hablamos otro día con unos colegas de Europa, pensar que hasta hace un año atrás el miedo de buena parte de la Europa más rica eran las pateras, las embarcaciones que venían de África, con los inmigrantes, y que supuestamente traían todos los problemas que ellos iban a tener. Y de repente les pegó el COVID, ¿sí? Y el COVID, el SARS-CoV-2 pegó en los lugares más ricos de Europa, donde pensaban que estaban a salvo de todas las enfermedades infecciosas. Entonces la broma era que ahora las pateras iban a tratar de ir al revés, claro, porque en un momento África prácticamente no tenía casos de COVID. Sí, es verdad. Entonces decían que iban a empezar a ir las pateras al revés y que los africanos iban a poner trabas a quien entraba y a quien no entraba, porque traían las infecciones. O sea, los patógenos circulan de una manera que no respeta, en el buen sentido de la palabra, no respeta ni distinción social, ni de raza, ni económica. Correcto. Entonces, pensar que uno está a salvo de todos ellos, o sea, eso es algo que ha ido pasando a lo largo del tiempo. Además, cada vez que hay una situación de relativa estabilidad, se piensa que estamos ya a salvo de todo peligro. Lo mismo pasó cuando la era dorada de los antibióticos.
durante años las enfermedades infecciosas estaban fuera de escena, porque decía, ya no hay por qué más hablar de enfermedades infecciosas, porque los antibióticos ya resolvieron todo el problema de las enfermedades infecciosas. En la década del 60, incluso hasta principios del 70, se pensaba que las enfermedades infecciosas ya eran un tema del pasado, que ya no importaban. Claro. Sin embargo, 20 años después, en el 2000, no me acuerdo cuándo, creo que fue 2012, 2013, el primer ministro de Gran Bretaña salió a decir que la gran amenaza mundial que vivía el mundo en ese momento era el aumento de la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos ya no servían. Las bacterias estaban produciendo defensas contra los antibióticos a una velocidad infinitamente mayor de la que los humanos podíamos descubrir nuevos antibióticos. Claro. Eran más rápidos ellas que nosotros. Entonces rápidamente podían obtener sistemas de resistencia y a nosotros nos costaba mucho más tiempo desarrollar un nuevo antibiótico. Entonces lo que se suponía que era un tema que había puesto fin al tema de las enfermedades infecciosas, de repente se encontró que pasaba a ser el principal peligro para la salud mundial. Claro. Alejandro, Uruguay desde 1982 obliga a la vacunación para 8 enfermedades. Es uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, vacuna gratuita, obligatoria y universal para difteria, paperas, tos convulsa, polio, rubiola, sarampión, tétanos y tuberculosis. Todo esto, recordemos que no hace tantas décadas era mortal. Sí. Ahora tiene algunas más. Uruguay ha ido incorporando en su programa de vacunación universal alguna serie de vacunas que en muchos casos fue el primero en Latinoamérica en incorporarlas, y eso ha generado un impacto muy importante. Yo te voy a decir dos que creo que no nombraste ahí. Hemófilos influenza tipo B, ¿sí? Hasta la década del 90 era la principal causa de meningitis bacteriana en niños. ¿Sí? En 1994, antes que ningún otro país en las Américas, Uruguay empezó a vacunar. 2 años después, esa bacteria había desaparecido como causa de meningitis bacteriana. Claro. El problema es que el nicho que dejó vacío esa bacteria, lo ocupó otra. Entonces ahí vino el neumococo. Y de vuelta empezamos a tener el problema de las meningitis por neumocóxicas. Hasta que en el 2010 Uruguay fue de vuelta el primer país que incorporó la vacuna 13 valente contra neumococo. Correcto. Ahora, lo mejor entonces es vacunar a toda la población, porque entre otras cosas eso reduce la sobrecarga de los sistemas de salud de los países. No, depende. No, también ahí hay una aclaración. O sea, depende del tipo de enfermedad. Hay enfermedades para las cuales la forma de control es la vacunación universal. Hay otras, sí, que se procede de una manera distinta, que lo que se hace es cuando existen acumulación de casos en un lugar, lo que se llamaría un brote, se decide vacunar las personas involucradas en el brote y hacer un anillo de protección alrededor de ese lugar de circulación. Una vacuna terapéutica. No son terapéuticas, son preventivas, son siempre preventivas. Okay. Pero es lo que se llama vacunación por anillos. Es algo muy parecido, mira, lo debes haber escuchado nombrar en términos de salud animal, lo que se hacía cuando había brotes de aftosa en los países que eran libres de circulación de aftosa sin vacunación. ¿Te acordás el estatus de la aftosa, que había países libres con vacunación y países libres sin vacunación? Bueno, los que no tienen vacunación, lo que hacían era cuando tenían un brote, no vacunaban a toda la población, sino que lo que hacían es vacunaban en la zona donde estaba el brote y hacían un anillo de protección alrededor de él. Correcto. Vacunaban todo un anillo de protección. Eso en algunas vacunas humanas pasa, y de hecho hay un caso bastante paradigmático. Yo no sé qué edad tenés tú, pero ¿te acordás que por allá por la década, no me acuerdo si fue fines de los 90, principios de los 2000, cuando toda la discusión de la vacuna de meningo B, que la vacuna cubana o no vacuna cubana, que si protegía, si no protegía, si volvía comunista la gente que la recibía o no? Recuerdo. ¿Te acordás de esa historia? Tratamiento político tuvo un poquito, sí. Es que las vacunas siempre tienen un elemento político detrás, siempre se terminan mezclando. Entonces, en ese momento hubo un brote en Tacuarembó, ¿sí? Y se decidió vacunar. Yo estoy en la Comisión Asesora de Vacunaciones, que es una comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública sobre las políticas de vacunación. En ese momento nosotros lo que decidimos fue hacer esa vacuna es una típica que se hace se vacuna en el lugar del brote y un anillo que puede ser tantos kilómetros alrededor, a la redonda de donde está el caso. Pero en ese momento, me acuerdo que empezó una presión social tan fuerte de que la gente decía, bueno, pero ¿por qué van acá a vacunar solo en Tacuarembó y a mí que estoy en Salto no me van a vacunar?
Y el tema se llevó, no la quieren vacunar porque es cubana, y el otro decía, sí, la quieren vacunar solo porque es cubana, y se llevó ese tema. Entonces la presión social fue tan fuerte que se terminó vacunando a todo el país. Claro. Alejandro, que eso fue absolutamente innecesario. Imaginemos... Porque esa vacuna no es para aplicar en forma universal. Claro. Entonces yo me acuerdo que en un momento lo que dijimos fue, bueno, señores, gastamos $5 millones en esta vacunación. ¿Cuántas diarreas infantiles se habrían evitado si hubiéramos invertido esos $5 millones de dólares en tratamiento de diarreas infantiles, que era una de las causas de muerte principales en niños de clase socioeconómica menos privilegiada? Siempre una movida política. Siempre, o sea, el tema de las medidas de salud pública, como yo digo, es siempre hay que evaluar la costo-efectividad, porque los recursos en todo lugar, en cualquier sociedad, son finitos y por tanto uno tiene que evaluar cuáles son las medidas de mayor impacto. Y las vacunas, ya te digo, hay vacunas que son universales y vacunas que no tienen por qué aplicarse en forma universal. Alejandro, ¿y cómo se comercializa una vacuna? A ver, ¿qué querés decir cómo se comercializa? Claro, ¿cómo compran? ¿Cómo se compra? Bueno, depende del país. Hay países como Estados Unidos donde las vacunas los tienen que comprar los individuos. Ajá. Las pagan los individuos. Ajá. Hay otros países que tienen sistemas universales de vacunación como el nuestro que el acceso lo da el Estado. Y hay algunas que se distribuyen gratis y otras que se pagan. Acá en Uruguay incluso hay vacunas que se pagan, ¿verdad? Que no están en el programa ampliado. Y el Estado cuando compra en el extranjero, cuando se ¿verdad? compra, exacto, uno puede comprar directamente a una empresa productora o, como en el caso de Uruguay, existe una cosa que se llama el Fondo Rotatorio de la OPS. Ajá. Que la OPS junta a varios países de las Américas que quieren comprar juntos, entonces llama a una licitación y como son volúmenes tan grandes siempre obtiene mejores precios. OPS es Organización Uruguay Panamericana compra buena parte de de sus Salud. vacunas por el Fondo Rotatorio. Perfecto. A través de Organización Panamericana de la Salud, OPS. De la salud, es eso. exactamente. Ok, se compra en bloque con otros países para mejorar los precios. Claro, que no son todos los países de Latinoamérica, por ejemplo, Chile compra por su cuenta. Ajá. Pero hay otros países que sí compran todos por el Fondo Rotatorio. O sea que ahora, por ejemplo, hagamos un ejercicio imaginario. Se verifica que alguno de los proyectos de vacuna contra COVID que están en marcha es exitoso, por ejemplo. Sí. Y los países salen a comprar. En ese caso, seguramente armaremos un fondo rotatorio con otros países y saldremos a comprar a los laboratorios que lo hayan desarrollado. Mira, yo creo que el ministro ya lo salió a decir hace unos días, ya eso se está haciendo. Ya Uruguay está junto con otros países, ya está en el contexto de la OPS, se ha hecho un fondo, en realidad es en el contexto de la OMS, porque no es solo para Latinoamérica, sino que es para todo el mundo, que a través del Gavi. El Gavi es un organismo, hay varios organismos internacionales que tienen que ver con todo este tema de las vacunaciones universales. El Gavi es uno que se creó en la fin de la década de los 90, que es una Global Alliance for Vaccines and Immunizations, y que busca la universalidad de las vacunas. Sobre todo porque nosotros, acá en Uruguay, en alguna cosa estamos mal bien acostumbrados. O sea, nosotros pensamos que las vacunas son un derecho inalienable, pero que están por defecto, siempre están, pero en buena parte del planeta, en muchas zonas de África, por ejemplo, la vacuna antitetánica no existe. Claro. Pero la gente muere mucho de tétanos. Claro. Entonces, pero ahora se hizo a través del Gavi una coalición que no me sale ahora el nombre en este momento, para asegurar la compra masiva de vacunas anti-COVID cuando salgan. Alejandro, y decime una cosa, ¿cómo funciona en el mundo el tema del desarrollo y producción? Porque imagino, hoy hay un montón de equipos científicos desarrollando pruebas en todas partes, con distintas poblaciones, en distintos niveles de avance, pujando por esa carrera, de alguna manera, de decir yo la tengo. Y eso después va a derivar en la producción masiva de millones de dosis. Eso son muchas semanas, muchos meses de trabajo produciendo esos bienes que empiezan a luego ser distribuidos al mundo entero. Son negocios de cientos de millones de dólares también, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que depende. Mira, yo te voy a explicar. El mundo pasó, este cuento lo he hecho varias veces, pero lo hago de vuelta. El mundo en la última década tuvo varios ensayos generales de situaciones de pandemia. Si hacen memoria, ¿se acuerdan del H1N1? Sí.
Bueno, ahí pareció que se venía la pandemia universal. Totalmente. Finalmente no terminó cuajando, ¿no? ¿Qué ¿Verdad? pasó ahí? ¿Por qué Después no? tuvimos el ensayo del ébola, que pareció que si el ébola se desparramaba fuera de África iba a ser pandemia mundial. No terminó pasando. Sí. Después vino el SARS-CoV-1, Sí. que quedó recluido en zonas del Far East, de Corea y China. Correcto. Después tuvo el MERS. Todos ellos parecieron que eran ensayos, que parecían que se venía la pandemia y que ya también sirvieron como ensayo general, pero que después no terminaron cuajando. ¿Qué pasó? Durante ese tiempo, cuando cada una de esas, las empresas empezaron a hacer desarrollos de vacunas. Y lo que sucedió en muchos casos es que para el momento que tenían los prototipos de desarrollo, la pandemia ya había pasado o no había cuajado. Entonces, como dicen, quedaron colgados de un pincel. Claro. Ahí hay un profesor amigo no es mío que se llama Rino Rappuoli, que es considerado una de las 3 personas más influyentes en el mundo de las vacunas, que es el director científico de GSK, que cuenta siempre lo mismo. Dice, cuando hay una pandemia, una situación de pandemia-like, es como una campana de Gauss, ¿viste? Una curva que sube y después baja. Sí. Entonces, cuando empieza esa curva que muestra cómo empiezan a subir los casos de gente infectadas, ahí empieza a haber, ¿sí?, una tensión porque exista una vacuna, el público empieza a demandarla, los gobiernos empiezan a demandarla y empieza a haber un montón de dinero para que la gente investigue eso. Entonces empieza a subir la curva del conocimiento científico sobre esa vacuna. Claro. El problema es que cuando llegamos al pico del conocimiento, como para poder producir algo, muchas veces la otra curva, la de las infecciones, ya empezó a bajar. Entonces a la gente ya no le interesa más la vacuna para eso, porque ya no es tan necesaria. Entonces pasa que a muchas empresas les sucede que las inversiones que hicieron se las tienen que guardar porque no les sirvieron para más nada. De hecho, cuando empezó este tema del COVID, en enero, muchas de las empresas mayores del mundo no querían saber nada con desarrollar una vacuna para COVID. Porque dijeron, para el tiempo que la hayamos desarrollado, eso ya va a haber pasado y vamos a volver a quedar sin nada. Como eso venía sucediendo en cada ensayo, allá por 2017, se generó una coalición mundial que se llama CEPI, que es algo así como del inglés, Coalición para prepararnos para las emergencias, para preparar tecnologías para las infecciones emergentes. Una sigla de película. Es una sigla de película, CEPI se llama. Bien. Es Coalition for the Emergence, Preparedness, Infections o Innovation. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esto? Esto se juntó un montón de dinero de la Bill Gates y otra serie de fundaciones mundiales, y lo que se hizo, se financiaron, en lugar de financiar una vacuna contra un patógeno en particular, se empezaron a financiar tecnologías que permitan fabricar vacunas rápidas. Muy bien. De hecho, el proyecto se llamaba Vaccine X, vacuna X, Claro, no importa para qué no fuera. sabe para qué es, el tema es desarrollar tecnologías para Entonces, rápidamente claro, dar respuesta. Durante todos estos años se financiaron, por ejemplo, la primera vacuna que salió en un ensayo clínico en febrero, que es de una empresa de Estados Unidos que se llama Moderna, Sí. la deben haber escuchado nombrar Sí, a esta altura, es una tecnología absolutamente nueva que es inyectar RNA, ácidos nucleicos en la persona, para que sea la propia persona la que fabrique sus proteínas, la que fabrique los antígenos con los que se va a autovacunar. Correcto. Entonces, eso es una tecnología en RNA que es absolutamente nueva, nunca se practicó. Entonces, durante todos estos años se financiaron sus investigaciones. Entonces, ahora cuando llegó la pandemia esta, ya tenían todo preparado para poder largarlo. Pero el problema es que además sucede que existen regulaciones muy estrictas para largar una vacuna al mercado. Una vacuna para poder ser aprobada se calcula más de una decena de años. Porque hay que hacer primero ensayos preclínicos, probar en animalitos, en ratoncitos, después en animales más grandes, primates no humanos. Después hay que primero hay que descubrir cuál puede ser la vacuna, ¿verdad? Cuál pueden ser los antígenos, para qué puede servir. Después hay que tener un proceso productivo que permita fabricarlo. Después hay que hacer todos los ensayos clínicos, que pasar los ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3. Recién al terminar el fase 3 es que una vacuna puede salir al mercado. Con COVID hemos ido a marcha forzada, ¿no? Ya hay algunos que están en fase 3. Bueno, lo que pasa que en épocas de pandemia todos esos tiempos se acortan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta vez pasó algo que nunca en la historia había pasado. La vacuna de Moderna, esta que te acabo de nombrar, se empezó a probar en humanos sin haberse probado nunca en animales. Es algo que no existió nunca en la historia. Los tipos pidieron, dada la situación de pandemia, poder empezar a hacer los ensayos clínicos de seguridad en humanos, y prometemos que al mismo tiempo vamos a estar probando en animales. Claro. De hecho, ustedes miran la noticia, esa vacuna y la vacuna de Oxford siguen saliendo ahora
resultados de animales, lo cual es delirante. Con humanos. Nunca sucedió que se estuvieran probando en humanos y al mismo tiempo en animales. Los animales se probaban mucho antes. Claro. De hecho, así ¿Entiendes? fue en las vacunas anteriores que hemos mencionado más temprano. Se recorrió en las vacunas que ya se están utilizando hace tantos años, que mencionamos más temprano, se recorrió ese camino. Bueno, en algunas sí, en otras no, porque depende. Antes, más antes, digamos, ni siquiera se hacían todas estas cosas. Claro. Las vacunas modernas, digamos, de hepatitis B recombinante, las medidas de los 80 para adelante, siguen ese proceso. Pero las anteriores, por ejemplo, ¿tú sabes cuál fue el ensayo clínico que permitió probar la vacuna antitetánica? ¿Cuál? La guerra. La Segunda Guerra Mundial. Claro. La Primera Guerra se murió. La Primera Guerra Mundial murió más gente de tétanos que de balas. Increíble. Yo le en la digo segunda? siempre le digo a mis estudiantes, y un buen militar no puede permitir que muera más gente de enfermedad que de balas, tienen que morir de balas. ¿Y en la segunda cómo fue? ¿Y qué pasó? Durante el periodo entre guerras se desarrolló la vacuna antitetánica, ¿sí? Y apenas comenzó la guerra se empezó a darle a todos los soldados. Y entonces pasamos de que en la Primera Guerra Mundial la mayor parte de las muertes habían sido por tétanos, a que en la Segunda Guerra Mundial hubo solo unos pocos casos, dentro de la gente vacunada hubo solo cuatro muertes por tétanos. Y uno de los cuales había fallado la vacuna, no me acuerdo bien cómo era, pero prácticamente desapareció como causa de muerte entre la población vacunada. Entonces, nunca más nadie dudó de la seguridad y la efectividad de esa vacuna. ¿Qué argumentos de peso para cuando se generan esos debates acerca de la conveniencia o no de la vacunación? Tengo una pregunta más que te quiero hacer en los minutitos que nos quedan, que tiene que ver con todo lo que se está comentando relativo a que la población de Uruguay está inmunizada debido a la vacuna BCG. Hay un estudio que tengo entendido que lo desarrollaron, se está desarrollando de hecho a nivel mundial, que estudia que uno de los efectos, entre comillas, iniciales de la vacuna BCG, más allá para lo que está diseñada, sería una mejora en lo que es la defensa ante COVID. Ustedes están trabajando en eso, ¿verdad? ¿Por qué no nos contás un poquito esa investigación? Esto en realidad le puedo decir a tu audiencia que lo lean, pues ya ha salido tantas veces escrito. O sea, hay una primera entrevista que di en La Diaria donde expliqué básicamente de qué se trataba, y bueno, y ahora creo que el domingo salió en El País algo similar. Uh-huh. Pero básicamente hay dos cosas, hay dos temas distintos. Hay una primera cosa que es que hace tiempo ya que se sabe que hay determinado tipo de vacunas, en particular las vacunas que se construyen con microorganismos atenuados. Microorganismos atenuados son, por ejemplo, la vacuna de la BCG, que es Mycobacterium bovis atenuado, la vacuna del sarampión, una de las vacunas de la polio, la vacuna viva de la polio. Las vacunas esas producen lo que se llaman efectos no específicos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que generan protección contra cosas más allá de para lo que estuvieron pensados. ¿Qué quiere decir? La BCG, además de proteger contra la tuberculosis, sí puede proteger contra otras cosas. Ajá. Lo mismo. O sea, esto es un fenómeno que se venía discutiendo, se venía viendo en cuestiones observacionales de hace muchísimo tiempo. Pero por allá por el 2014 la OMS sacó una recomendación diciendo no entender por qué esto funciona así no nos está permitiendo ampliar más su uso. Claro. Y pide a la comunidad científica que se investigue. El ejemplo que yo siempre doy hay un estudio en Burkina Faso y otro en Guinea-Bissau que muestra que cuando se introdujo la vacuna de BCG universal en los niños, hubo una reducción en la mortalidad infantil mayor a la esperada simplemente por el descenso de los casos de tuberculosis. O sea, murieron menos niños que los que uno podría esperar simplemente porque no mueran de tuberculosis. Pasó algo cuando más. Se investigó de qué morían menos, vieron que además de no morir de tuberculosis, morían menos niños por infecciones respiratorias y menos niños por sepsis. Entonces eso era un efecto no específico, algo que no se pensaba que iba a suceder. Entonces se empezó a tratar de investigar y la primera persona que describió un mecanismo detrás de toda esta historia es este colaborador que yo tengo, al cual nombro siempre, mi tía, ¿sí? Que en 2011 planteó que la BCG, al igual que otras vacunas atenuadas, inducen lo que se llama una cosa que se llama inmunidad entrenada. ¿Qué quiere decir? Las vacunas funcionan porque hay una rama del sistema inmune, la inmunidad adaptativa, que produce anticuerpos y células
¿sí? Que persisten a lo largo de los años. Y eso es por eso la inmunidad dura de por vida. Correcto. Pero hay otra parte del sistema inmune que se llama el sistema inmune innato, que es el que hace la primera barrera de defensa y que se actúa muy rápido, pero que se supone que no tiene memoria. Comprendo. Que por tanto cada vez tiene que empezar de cero. Bueno, ellos lo que plantean es que estas vacunas modifican ese sistema inmune innato, tratando de ir muy resumido, porque si no es muy largo, modifican el sistema inmune, esas células del sistema inmune innato para que puedan responder más rápidamente contra una infección que no tenga nada que ver para lo que fue hecha la vacuna. ¿Se entiende? Sí. Comprendo. Ahora, ¿Se entiende o no? pero tiene una duración desde que se aplica la Eso vacuna. no, eso se supone que no sabemos cuánto dura, pero se calcula que dura un año y medio. Ajá. Yo siempre hago el mismo cuento. Esta persona que hizo esa descripción es mi colaborador desde hace 2 años, estamos trabajando juntos en la aplicación de esa inmunidad entrenada a otras cosas, a inmunoterapias del cáncer, que nosotros trabajamos también bastante. Y de hecho estaba por llegar a Uruguay el 19 de abril a visitarnos, pero se suspendió por el COVID. Sí. Entonces, cuando él plantea en un momento la posibilidad de que hagamos una prueba, un ensayo en determinadas poblaciones de riesgo, vacunándolos con BCG de vuelta a los que estuvieran vacunados o por primera vez en los lugares que no se vacunan, para ver si eso nos daba una ventana, que puede ser un año y medio, de efectos no específicos contra el COVID que mantuviesen a la gente protegida hasta tanto salga una vacuna. Hasta una vacuna específica. Una vacuna contra el COVID. Ese es el efecto que estábamos buscando probar. Lo que pasa es que al mismo tiempo que sale eso, en varios lugares del mundo se empieza a acumular evidencia diciendo los países que están vacunados con BCG les va mejor contra el COVID. Entonces empezó esa otra discusión, si es que a nosotros nos va mejor porque ya estamos vacunados. Claro. Si es así o no, no te lo puedo decir. Porque esos estudios que dicen eso son estudios observacionales, muestran cosas en lugares distintos, entonces es muy difícil sacar las conclusiones. No es lo que nosotros estamos probando. El efecto que nosotros queremos probar es un efecto de más corto aliento. Correcto. Es decir, aplicando la vacuna se genera esa ventana de 1 o 2 años en los cuales la persona queda, en principio, más defendida. No sabemos muy bien por qué. Más protegida contra infecciones respiratorias, incluyendo el COVID. De hecho, yo ahora estaba cuando ustedes me llamaron, contestando mails del consorcio mundial que hicimos de gente que estamos haciendo estos ensayos de BCG. Y claro, lo que estamos diciendo es que además de mirar el impacto en COVID, vamos a mirarlo en todas las infecciones respiratorias. Claro. Si hay menos gripes, por ejemplo, si hay menos entre la población vacunada con la BCG o no. Claro. Alejandro, te estamos súper agradecidos por el ratito que nos dedicaste.